Una vez más, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, vamos a seguir como estamos haciendo todas las semanas con los estudios. Bueno, hoy vamos a hablar, a mí pareciera que siempre me tocan personajes, o sea. Y bueno, hoy vamos a hablar del rey Saúl. Así que vamos a empezar a leer y quisiera, bueno, que hagamos primeramente una oración, una breve oración. Señor, queremos, Padre, encomendarte, Señor, este estudio, Señor, para que las personas puedan, Señor, acercarse más a ti, conocer más de tu historia, Señor. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría de lo alto, Señor, para poder transmitir, Señor, este estudio, esta enseñanza, Señor, y que pueda servir, Señor, para que las personas saquen, Señor, una conclusión, Señor, de que sin ti, Señor, en nada somos, Padre. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos acá un libro en el cual estamos sacando estas historias y dice, empieza así, hablando del rey Saúl. Dice, las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la expectativa creada por la apariencia de una persona no concuerda con sus cualidades y habilidades. Saúl era la imagen ideal de un rey, pero las inclinaciones de su carácter a menudo eran contrarias a lo que Dios esperaba de un rey. Saúl era el líder escogido de Dios, pero eso no significaba que fuera capaz de reinar por su propia cuenta. Vamos para acá, ¿no? Claro, lo que está diciendo es muy simple y muy fácil de entender. O sea, Saúl fue el primer rey que hubo sobre Israel, escogido por Dios. Y resulta que tenía las cualidades, porque para ser rey no era cualquier, como se dice comúnmente, hijo de vecino. O sea, tenía ciertas condiciones. Y no solamente tenía ciertas condiciones, sino que también era de muy buen parecer. Era una persona alta, esbelto, como dice la palabra. Mira, te voy a compartir un versículo que acá habla de él. Mira lo que dice. Aquí en Primera de Samuel, capítulo 9, a partir del versículo 1, Saúl es escogido rey, dice. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sid, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Amén. Bueno, ya acá podemos ver que el muchacho era el más lindo de todos, como dice aquí, era de buen parecer. Pero ¿sabes qué? O sea, eso no significa que porque sea de buen parecer haya sido escogido por Dios. Porque hay otros ejemplos también en la Biblia que padres han presentado, ¿no? Han presentado a sus hijos y el Señor los desechaba. Decía, no, este no es. Y así. Por eso, aquí da a entender eso, ¿no? Era joven y hermoso entre los hijos de Israel. Y no había otro más hermoso que él. Pero como estábamos leyendo, o sea, la apariencia de una persona no concuerda con sus cualidades y habilidades. O sea, que él haya sido hermoso, eso no significaba que sea un buen rey. Pero sigamos leyendo. Dice, Saúl era el líder escogido por Dios, pero eso no significara que fuera capaz de reinar por su propia cuenta.
Durante su reinado, Saúl logró sus mayores éxitos cuando obedeció a Dios, y sus mayores fracasos sucedieron cuando actuó por su propia cuenta. Saúl tenía lo necesario para ser un buen líder. Era bien parecido, era valiente y actuaba cuando era necesario. Dios había utilizado incluso las debilidades de Saúl. Si tan solo las hubiera reconocido y puesto en las manos del Señor, las decisiones que tomó sin consultar a Dios lo separaron de él. Dice, y con el paso del tiempo lo alejaron de su pueblo. Y diciendo, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, primero y principal, como lo dice aquí, él se manejaba por su cuenta, ¿no? Él hacía las cosas como a él le parecía. Mientras que consultaba al Señor, las cosas iban bien. Aquí en la historia, ¿no? Aquí en Samuel, en 2 Samuel, está relatado, no voy a leer todo, pero bueno, acá hay muchos logros que ha hecho. Él ha peleado contra los filisteos, ganó batallas, o sea, también, bueno, con los amonitas, ya él los derrotó, o sea, hizo muchas cosas. Pero después, aquí también estuvo en guerra, como dice aquí, en el versículo 13, contra los filisteos. Y claro, y aquí en el versículo 15, esto lo quisiera leer, que es algo muy importante, ¿no? Que es como que esto fue lo que le costó a él el puesto, digamos, podemos decir. Fue cuando él desobedece, o sea, desobedece la voz del Señor. Y dice así, en el versículo 15 dice, después Samuel dijo a Saúl, Samuel era profeta, ¿no? Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Dice, ahora pues estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Aquí habla del Amalek. ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba los brazos y cuando caían sus brazos, cuando se cansaba, prevalecía Amalek? Bueno, de ese enemigo está hablando. Ese mismo enemigo estaba aquí en estos tiempos, los amalecitas estaban aquí. Entonces el profeta, por medio, o sea, le dice las palabras que el Señor le manda a decir, ¿no? A Saúl. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vaca, oveja, camello, asno. Saúl pues convocó al pueblo, pasó revista, bueno, y sigue la historia. Pero él no hace lo que tenía que hacer, como lo dice aquí. Él tenía que matar a todo el mundo, no tenía que dejar nada, ni vaca, ni nada, ni bebé, nada. Pero sin embargo, mirá lo que pasó. Dice, Saúl derrotó, en el versículo 7 dice, Saúl derrotó a los amalecitas de Abia hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Primer error, tomó vivo al rey. Y uno dice, ¿para qué tomó vivo al rey? Si ya sabía. ¿Y cuántas veces hemos visto esto? En tantos ejemplos de tantas personas, hasta a nuestro alrededor. Si sabés claramente cómo tenés que hacer las cosas, ¿por qué? ¿Por qué no? Como lo dice aquí, ¿para qué lo tomaste cautivo? Si ya sabías claramente lo que te había dicho. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Bueno, justificado, podemos decir, bueno, pero igual. Y Saúl y el pueblo, quiere decir que, ¿quién es el rey? Si el rey es Saúl,
¿Qué tiene que ver el pueblo? Tiene que ser decisión del rey. Es como que él tenía algo dentro de él que, ¿y sabés lo que era? Falta de autoridad. Porque aquí está diciendo, Saúl y el pueblo perdonaron. Acá no tiene que perdonar nadie, según lo que decía. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Bueno, esto es todo el error. Pero claro, pero el Señor está sobre esta autoridad, obviamente, ¿no? Y viene palabra de Jehová a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apresuró Samuel, y clamó a Jehová en toda aquella noche. Madrugó Samuel para irse a encontrar a Saúl, y por la mañana se fue y dio aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido de Carmel, y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Claro, él llegó a ese lugar. Y dice Samuel, cuando se encuentra con él aquí en el versículo 17, dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Claro. ¿Por qué? Si ya sabía. Eso es lo que le estaba diciendo el profeta. O sea, el profeta le estaba diciendo, y para colmo se quiere justificar después, porque agarra y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice, mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Claro. Como diciendo, como una justificación, hacemos esto, pero traemos, pero hermanos, ya sabemos claramente cómo es el Señor, ¿no? En el Señor no existen términos medios, es o no es, es negro o es blanco, no existen términos medios. Y este hombre tenía ese problema, se manejaba de esa manera. Y mirá lo que dice aquí el profeta. Ya vamos a ir terminando con esto. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Acá se lo dijo claro cómo eran las cosas. Es mejor ser obediente en lo que te digan que todo lo que puedes traer de sacrificio, que la grosura de los carneros. Y ese era el problema que tenía este hombre. Por eso él perdió su reinado. Sigamos leyendo. De Saúl podemos aprender que nuestros puntos fuertes y nuestras habilidades nos hacen útiles, pero nuestras debilidades nos deberían hacer acudir a Dios. Nuestras habilidades y talentos nos permiten ser herramientas, pero nuestros fracasos y deficiencias nos recuerdan que necesitamos de antemano que controle nuestra vida. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta
es solo un indicio de lo que Dios podría hacer por medio de nuestra vida. ¿Está Dios en control de tu vida? ¿El Señor controla tu vida o estamos como hizo Saúl? Eso es lo que nos da a entender. Te voy a decir la fortaleza que él tenía, como dice aquí, fortalezas y logros. Bueno, ya tenemos en claro que fue el primer rey de Israel designado por Dios. Y fue conocido por su valentía y generosidad, y también que era alto y bien parecido. Y sus debilidades y errores, su habilidad como líder no concordaba con la expectativa creada por su apariencia. Era impulsivo, tendría a traspasar los límites, no controló sus celos y trató de matar a David. Desobedeció conscientemente a Dios en diversas ocasiones, porque esta que leímos recién es una, pero hizo muchas, que bueno, que no vienen tampoco para extendernos tanto, sino para tener, digamos, un pantallazo de lo que es la vida de este hombre y qué podemos llegar a tomar para nosotros, ¿no? Como ejemplo. Por eso, él era impulsivo. Y bueno, y la persona impulsiva, ¿cómo es? La persona impulsiva se pasa de límites. Se pasa de límites. Acá lo vimos claramente en este ejemplo. Y así como eso, bueno, también no controlaba, no se controlaba. Él no controló sus celos. Él tenía celo de David. Todos recuerdan esa historia cuando venían de Victoria, ¿no? Venían llegando al pueblo y cantaban, y las mujeres cantaban, ¿no? Y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y eso a él ya le quedó en la mente, y le quedó ahí, y terminó tirándole una lanza. Quería matarlo. Por eso, porque era una persona impulsiva. Por eso, aquí entre las fortalezas, los logros, las debilidades y los errores, podemos sacar un perfil de cómo era. Bueno, seguimos leyendo. Lecciones de vida. Dios quiere obediencia sincera, no que simplemente se efectúen ritos religiosos. La obediencia siempre requiere un sacrificio, pero el sacrificio no siempre es obediencia. Amén. Ese es un ejemplo y una lección de vida muy grande. Por eso, Dios quiere utilizar nuestra fortaleza al igual que nuestras debilidades. Las debilidades nos deben recordar que necesitamos la dirección y la ayuda de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Y bueno, aquí dicen los datos generales. Lugar, bueno, donde ocurrió todo esto fue la tierra de Benjamín, ¿no? La ocupación de él era el rey, y sus parientes eran Zips, el padre, Amión, esposa, Jonathan, Malquisia, Abinadab e Id-Boset, que también era conocido como Isui, hijos, Merab y Micael, hijas. El versículo clave dice, pero Saúl respondió, ¿qué es lo que más me agrada del Señor? Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que se obedezca a su voz. Escuchar la obediencia es el mejor sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros, como lo que compartíamos recién. Amén. Por eso quería dejarte hoy esta enseñanza para que hagas una conclusión y nos podamos mirar a nosotros mismos. Amén. Quisiera cerrar con una oración y
darte gracias al Señor, darle gracias por sobre todas las cosas, y que podamos guardar en nuestro corazón esta enseñanza. Amén. Señor, queremos agradecerte por este día que nos has dado, Señor, y por esta enseñanza. Y te pedimos, Señor, que quede guardado en nuestro corazón, Señor, para poder sacar, Señor, lo bueno. Señor, como dice tu palabra, queremos examinarlo todo y retener lo bueno. Estamos plenamente agradecidos por tu enseñanza, Señor, y te pedimos, Señor, que nos sigas guardando en el resto del día, en el resto de la noche. Señor, bendice esta iglesia y bendice a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.